Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba Encuentros con la Memoria, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Vamos a conversar una vez más sobre el presidio político cubano. Boniato es el objetivo de estas últimas entrevistas desarrolladas y grabadas, producidas, editadas por nuestro director Wenceslao Cruz. En esta ocasión vamos a conversar con Amado J. Rodríguez. Amado estuvo 23 años en prisión y nos va a decir su experiencia en las tapiadas de Boniato. Amado, gracias. Bueno, Pedro, las tapiadas estuvieron en todas las prisiones de Cuba. Tapiadas simplemente es un mecanismo que tenía el régimen de aislarte de una forma totalmente violenta, degradante, que se llama tapiada, es decir, estás metido en una celda donde no tienes visión, cerrada por donde quiera. Pero en Boniato se empezaron las tapiadas en diferentes formas y terminaron con otro mecanismo mucho más agravante. La primera tapiada que se nos probó a nosotros en Boniato fue una tapiada que cerraron la puerta con una tola, quedas aislado por la tola, pero a las ventanas lo que le pusieron fue como si fueran, ¿cómo se llama esto? Persianas, pero de concreto, siempre dirigido en dirección hacia abajo. Así son las tapiadas, o eran al menos las tapiadas, en Villa Marista. Ese fue el primer mecanismo de tapiada. Después aumentaron las tapiadas a otro mecanismo que ellos hicieron, que entonces fue el otro tipo de sistema. Es decir, la tola completamente te cerraba la puerta y entonces te cerraba la ventana con una planchas metálicas que cerraban completamente ventana y puerta. Con una o con dos, es decir, una de lado adentro y una de lado afuera de la ventana. Que esa era la segunda tapiada que había. Y entonces internamente lo que hicieron para aislarlo, como fue en Boniato, pues pusieron una conducción de agua a cada, controlada desde el exterior, pusieron una conducción de agua para cada celda tapiada y un servicio que era el llamado turco, que es servicio sanitario tipo turco. Turco, así que te ponen los dos pies, que tienes un hueco y ahí se hacía. Entonces la persona se mantenía ahí por un tiempo indefinido dentro de esta situación, aislado completamente. Posteriormente ellos hicieron otro tipo de tapiada, que yo tuve la suerte de pasar por todas las tapiadas. Parece que me gustaba. Entonces, no lo dudo. Sí. Ellos hicieron una nueva tapiada que la hicieron también en el pabellón 4, en las celdas 2, 4, 6, 8 y 10. De eso tuvo información diferentes organismos internacionales, porque Amnistía, cuando entró en Cuba, fue a buscar unos vestigios por una información que yo había sacado. Esta tapiada tuvieron algo más. Esta tapiada les revistieron la celda por dentro de metal. Lo único que no tenía metal era el techo. Pero pusieron metal en el piso y pusieron metal en las paredes. Aparte de puerta y ventana con metal, metieron metal. El piso era de metal y las paredes forradas de metal. Lo único que no tenía metal era el techo. En las celdas 2, 4, 6, 8 y 10 del pabellón 4D. Y en esas condiciones fue un invento que ellos hicieron. Y entonces dentro lo que habían fundido era un bloque de concreto con una inclinación siempre en declive, que era donde el preso tenía que dormir. O sea, no había camas, no, que era un bloque piso elevado. Sí, un bloque que ellos fundieron a la pared, ahí no había cama. Pero tenía siempre una inclinación de declive, como si de caída. Y en una tenía dos, y en las número 1, que posteriormente le quitaron también el bloque, entonces lo que no había nada, tenías que dormir directamente en el piso, pero totalmente forrado completamente. Esos fueron los sistemas de tapiada que ellos hicieron, lo que los presos llamaban tapiada. Pero eso lo hicieron en toda Cuba, en todas las prisiones. ¿Ahí tenían agua para tomar?
Sí, tenías una vía de agua que era la misma que entraba para que tú te bañaras y para descargar cuando ellos te abrían. Pues siempre tenían los controles en el exterior. ¿Eran individuales esas celdas tapiadas? Eran individuales. Cada celda era cerrada. ¿Para una sola persona? Para persona o para dos personas, pero generalmente ya cuando estaba tapiado con este tipo de naturaleza te mantenían a un preso. Cuando tenían dos te tenían quizás a dos. Pero eras aislado y estabas tú adentro de eso. ¿Luz? No, internamente no tenías luz. Tú tenías que tener, lo que te quedaba era el reflejo, porque generalmente las tolas le hacían un hueco o una abertura irregular, casi pegado al piso, que era por donde te podían pasar la comida, que era el platico de comida, te la pasaban por ahí. O otras que la tenían en el medio, que era un pequeño retrato pequeño. ¿Y la luz entraba por ahí? Era la única que podía estar del pasillo de afuera, que sí tenía luz, pero dentro de la celda no había ningún tipo de luz. Era el reflejo que te quedaba, así tú siempre estabas en penumbra, y de noche en oscura completamente. Sí, esa es la realidad que había. Y ahí el preso podía pasar no días, sino ahí podía pasar años, aislado. Y también te aplicaban pues un mecanismo de no sol, no visita, y ahí te metías años. Ese fue el mecanismo de tapiada, de que los presos llamaban siempre las tapiadas. ¿Cuál fue el mayor tiempo que estuviste en una tapiada? Bueno, en esa tapiada irregular que te dije que era con todo de concreto, ahí tuve casi 9 meses. En otra tapiada que fue en el último proceso mío, tuve un tiempo que no te sé decir, fue indefinido, porque fueron por tiempo indefinido. Pues yo estuve entonces después en una tapiada, estuve 2 años, después me trasladaron para La Habana, y aunque me mantuvieron aislado, pues ya no estuve en tapiada. ¿Cómo se soporta, Amado Rodríguez, tanto tiempo, una celda prácticamente herméticamente cerrada, sin luz de ninguna especie, con una alimentación miserable y con unas condiciones de vida realmente precarias? ¿Cómo se soporta eso? El presidio político cubano tiene un interés muy personal. Yo siempre he dicho, primeramente, un gran orgullo. Estoy muy orgulloso de sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que las razones por las cuales le hizo a él enfrentar, posiblemente le permitía enfrentar también todo lo que ese enemigo quisiera hacerle a él, y él le demostraba que él era superior a él, que aunque estaba en total desventaja, estaba comprimido, estaba aislado, le seguía enfrentando, y fue lo que hicieron miles de los prisioneros políticos, hasta el momento que los tuvieron que sacar. En una palabra, ¿tú crees que la entereza y la convicción era el baluarte, era el escudo de estos hombres? Era lo único que tenían, pues tú no tenías más nada. Y también te digo, creo que había una gran dosis de orgullo en ti mismo, en que lo que tú asumiste, tú tienes el derecho de defenderlo, porque tú sabías que tenías tu razón de ser para eso. Y entonces era capaz de enfrentar todo esto. Pues no solamente pasó esto, hay muchas cosas más de presidio que hay que contar, de que el régimen creó, ideó, con tal de siempre destruir o tratar de aniquilar al individuo que se le había enfrentado a ellos, que era el peor pecado en Cuba, era enfrentársela a ellos. Amado, he escuchado en más de una ocasión que en Boniato, cerca de una escalera, hicieron una tapiada. ¿En qué consistió eso? En el antiguo Boniato, ese era un recinto que había cuando tú estabas en la dirección o entrabas a la dirección desde la prisión. A mano izquierda, eso fue antiguamente una barbería. Eso lo eliminaron porque era una puerta y entrabas a un espacio. Ese espacio lo transformaron en celdas de castigo. Eran 4 cubículos que había, unos escalones que tú subías, 4 cubículos que había. Pero antes de entrar en esas 4 cubículos, había una sección al lado izquierdo, que fue una de las famosas gavetas. Como que los presos me llamaron gavetas de tipo. Este era un cubículo, yo también tuve la suerte de que me premiaran con eso, que cuando tú te acostabas, tus hombros prácticamente chocaban con ambos lados de la pared. Y yo con mi estatura, si tú te tirabas en el piso, porque no había nada, tienes que dormir en el piso, tu cabeza daba allá y tus pies casi daban en la puerta. Y la puerta era estrechita así, la puerta simplemente era una lámina que la habían puesto cerrada completamente, y ahí sí no había hendidura por ningún lado. Decían gaveta porque era sumamente estrecha, pero era alta. Era una gaveta completamente. Pero tu estatura daba la altura. Si yo me paraba así podía llegar, pero no estaba muy techo. Pero mis hombros prácticamente era el mismo ancho que tenía de ancho. Y mi largura, yo tiraba en el piso, prácticamente eran mi largo. Eso era una celda de castigo. Eso era una celda de castigo, que le llamaban gaveta por las condiciones que hicieron. E inmediatamente después de esa gaveta había
4 cubículos. Pero como gaveta, como se habló de gaveta, porque era una condición más agravante todavía que se creó como esta. Que la tapiada, era una gaveta tapiada. Sí, era una situación más agravante todavía, se le llamó entonces gavetas. No solamente eran tapiadas, sino eran gavetas, que era un indicio mayor de agresión al ser humano que ellos metían ahí. Muchísimas gracias, Amado Rodríguez. Gracias, Amado Rodríguez, y a ustedes por haber compartido con nosotros una entrega más de Cuba, Encuentro con la Memoria, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias. Gracias a nuestro director, Wenceslao Cruz, por hacer posible estas entrevistas. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros su tiempo.